Bueno, pues bienvenida, Miriam. Me alegro muchísimo que esté ahí conectada porque no sé si vio la reunión que tuve, que grabé para el lunes. No, fíjese que lo que pasa que tengo aquí, mi hermana nos cayó de sorpresa de la que viene de Nueva York, se vino a estar unos días aquí y Ay, mire ay, qué alegre. Y le digo, mira, pues a encerrarse vino. pero qué alegre porque encerrada con usted. Sí, cabal, aquí está. Pobrecita, le digo, nada de salir a ningún lado ahora, qué triste, le digo, qué Bueno, pena. pero Pero ella feliz, bueno, eso es lo importante. a ella le Pues, encanta venir aquí. pues mire, Miriam, ¿se recuerdan? Bueno, yo no sé si usted se recuerda, pero habíamos dejado estas citas para hacer un análisis de los géneros literarios en cada cita. Entonces, el lunes, yo, pues, como no se conectó nadie, yo les trabajé desde la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Creo yo que trabajé hasta Hebreos. Ella, Entonces, yo hoy no sé si usted hizo algo para que lo vayamos haciendo entre las dos y así pues no solo yo hacerlo. No sé si usted hizo algo de esa práctica, Miriam. y completé unos, pero de los que usted también ya mencionó, Ya. de los que habíamos hecho. Ok. Entonces, si usted quiere, vamos trabajando ahorita. Tenemos Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16 del 37 al 43. Si usted quiere, usted lee una, yo leo la otra y vamos tratando de sacar el género literario en Muy ese, bien. en esos textos. Pero antes de seguir, yo quisiera que usted me comentara qué fue lo que usted sacó de géneros literarios en esas citas qué fue lo que usted logró captar en Job, Salmos, Hechos, Amós y los que haya Bueno, visto. pues No, no, no lo busque, solo del más o menos en su mente no, qué no, fue no, lo no, que no, no lo captó. estoy buscando. La verdad sí me costó un poquito porque hay muchos datos, digamos, que uno se confundía, ¿va? Yo decía, por lo menos en este del Éxodo, Ajá. donde están representadas varias figuras, y yo decía, será didáctico, es una enseñanza, pero tiene varios elementos, es histórico. Mire, había cositas que uno se pone a pensar muchas cosas y dice, ¿será esto? ¿Será verdad? ¿No será verdad? O el profético, porque yo tengo en Amós, yo lo tengo como profético, donde vemos que es el oráculo del Señor, donde es como una advertencia, ¿va? Describe el anuncio de los sucesos que van a acontecer, ¿verdad? Por la desobediencia si siguen desobedientes el pueblo de Dios. O los salmos, ¿verdad? Pero a pesar que son poemas, pero ahí estamos, como te decía, de dar gracias, de súplica, y Ah, ok. tenemos que leer así más detenidamente. Sí me costó. Pero fíjese, Miriam, que lo que está diciendo es muy importante, porque usted se dio cuenta de algo. Casi en todos los géneros literarios, el que prevalece es el narrativo. Hay una narración, pero muy bien dice usted, dentro de esa narración puede haber un poema o puede haber una profecía o puede haber un discurso o puede haber una parábola o puede haber una ley. Entonces, lo que usted está diciendo y se fijó, y la felicito por eso, es que el género literario casi siempre va a ser narrativo porque nos está contando algo, Ujú, sí, nos sí. está narrando algo. Pero dentro de esa narración, usted va a encontrar que de pronto se acaba la narración y entra o una profecía, o una ley, o un diálogo, o Ujú, un discurso, y ese ya es otro género literario. sí, ¿Se así fija? es, Pero eso fue lo que sí, usted captó. Usted así captó es, sí. eso. Usted Y captó que pero no es que es difícil, es que es muy bueno. Es que usted captó y no es que esté confundida ni que, no. Usted ya vio con claridad
que el género narrativo está en casi todo, pero que luego, porque nos quieren transmitir una enseñanza, una experiencia, una historia, lo que quieran, pero que luego dentro de ese género narrativo pasa a otro género dentro de lo mismo, ¿verdad? Aunque sean poquitos versículos, pasa, como usted muy bien dice, o a un oráculo, o a una ley, o a una parábola, o a un cuento, o a una oración, pues es exactamente lo que vio. Eso que no la confunda, sino que al contrario le da la pauta de que usted ya captó que es un género literario y que dentro de un género literario narrativo pueden haber otros muchos más. Eso es muy bueno. Entonces, fíjese, por ejemplo, en Primera de Crónicas, que sería la que nos tocaría, capítulo 16, imagínese, capítulo 16, 16 del 23, del 37 al 43. 16 al 43. Va. Entonces, sí, ¿ya lo tiene? Ahorita, Va. del 17, ¿va? 16. Son bien delgaditas, como me cuesta. Va, mire pues, aquí está del 16, del 37 al 43. Exacto. Entonces, fíjese que empieza con un nombre y aquí es lo que hemos hablado. Mire, pues dice, Asaf y a sus hermanos los dejó al cuidado del arca de la alianza del Señor, para que prestasen ante ella su servicio permanente, según los ritos de cada día. Obviamente, aquí no sabemos quién es Asaf ni quiénes son sus hermanos, para eso tendríamos que leer un poquito más adelante, ¿verdad, Miriam? Sí, cabal. Ok, pero sin embargo, nos damos cuenta que aquí hay una narración, ¿o no? Que nos está contando que el arca ha sido dada, se ha dejado en manos de estos guardianes, ¿verdad? Para que sirva para los días de rito, ¿verdad? Y luego nos da otra información. A Obededón, hijo de Yedutum, a Josá y a 68 de su familia los nombró porteros. O sea, nos está narrando cómo están cuidando el arca, ¿verdad? Y nos están dando esos nombres. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes, los encargó del santuario del Señor, que se encontraba en el santuario de Gibea. Para que diariamente ofreciesen al Señor en el altar el holocausto matutino y el vespertino, de acuerdo con todo lo escrito en la ley que el Señor dictó a Israel. ¿Hasta qué número era? 43. 43. Ajá. Con ellos, Hernán, Yedutum y los demás escogidos y designados por su nombre para cantar al Señor. Es eterna su misericordia. Estos tenían trompetas, platillos y otros instrumentos para acompañar los cantos del Señor. Los hijos de Yedutum eran porteros. Después se marcharon todos, cada cual a su casa, y David se dirigió para bendecir su casa. Entonces, ¿qué encontró aquí usted como género? Una narración, ¿sí o no? Sí, narra todo lo sucedido, todo lo que todo, lo que deja David, en el arca de la alianza. Sí. A todos los personajes, como que les delega que tienen que hacer en relación a la alianza. Ajá. ¿Te manda? Una responsabilidad, les deja a cada uno de ellos. Muy bien, una responsabilidad para cada uno de ellos, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero ya se fijó qué pasó en el versículo, permítame, vamos a ver, en el versículo
en el versículo 41. Sí, ¿Qué hay ahí? dice que con ellos estaban Hernán y Yedutún y los restantes escogidos y nominalmente designados para alabar a Yahvé, porque es eterno su amor, porque es eterno su amor. Ahí termina. Va, pero ahí ya se fija usted que se introduce el canto, o sea, la oración, es eterna su misericordia. O sea, Eterno su amor. en la narración ya entra un género que es un salmo, ¿verdad? O es un canto, o Sí, es una oración. Entonces, usted aquí encuentra, en esta narración, encuentra el género literario narrativo. No sí, hay biografía porque seguramente quiénes son Asaf y cada uno de los nombres que pertenecen ahí están en los capítulos anteriores, pero sí. estos nombres son utilizados por Dios, ¿verdad? Para cuidar el arca y el arca tuviera un servicio. ¿Y cuál es el servicio? De alabanza, pero al mismo tiempo hay una custodia. Entonces, o sea, un cuidado del arca. Ujú. Hay porteros y hay Sí, personas encargadas al sacrificio y hay personas, entonces está la distribución, como usted muy bien dice, de responsabilidades. Entonces ujú. encontramos el género literario narrativo con algunos temas biográficos, aunque no es una biografía desarrollada, Pues, qué es lo que cada uno tenía que hacer, y todo ordenado a la alabanza, o sea, al culto de Dios. ¿Te fijas? Entonces, lo que nos interesa ver es cómo el género literario nos va a ayudar a que nosotros entendamos lo que nos está queriendo transmitir. sí, sí, es cierto. Entonces ya ahí nosotros se nos facilita. Cuando nosotros identificamos el género literario y su objetivo, o sea, lo que nos quiere transmitir, nosotros ya podemos ir entendiendo el mensaje. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el mensaje de esa crónica? Bueno, puesto que ya dice que crónica, ya en crónica ya tenemos que es un género literario, crónicas, o sea, nos está dando una narración, una historia. Pero ¿a qué se refiere? Pues a delegar las responsabilidades con el arca. ¿Y quiénes? Pues son personajes escogidos. ¿Por quién? Pues al final dice que es por David, ¿verdad? David, sí. Ajá. Bueno, Y luego, pues también nos está diciendo de que todo está destinado para el culto. sí, Va. Entonces ya vio sí. que quedó claro, pero ¿cómo quedó claro? Porque nos ayudó el género literario. Ujú. Ahora Sí, veamos Éxodo 25, del 23 al 30. Entonces, si fíjese que usted ve aquí y dice tributos para la contribución del santuario. Dice, pero sí, no nos pone que lo leamos desde el principio, sino desde el 23 hasta el 30. sí, del 23 al Y del 23 al 30 dice la Biblia que es la mesa de los panes presentados, cabal, sí, así es. ¿verdad? Y Sí, entonces aquí, a ver, pues, entonces si quiere leer usted, sí, muy bien. Permíteme, ya llega. La mesa de los panes de la presencia. Harás una mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo, y codo, uno de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Colocarás también en torno de ella un reborde de 1 palmo de ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. Le fabricarás 4 anillos de oro que pondrás en los 4 ángulos correspondientes a sus 4 pies. Las anillas irán junto al reborde para pasar por ella los varales y transportar la mesa. Construirás los varales con madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. Se transportará la mesa. Harás también las fuentes.
los vasos, los jarros y las tazas para las libaciones. Los harás de oro puro, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Muy bien. Hablo. Hasta ahí, hasta el 30. Ah, sí, sí, perdón. Sí. Hasta ahí. Hasta el 30. Ok. Entonces, ¿qué piensa usted ahí, Miriam, de qué se trata ese género literario? A ver. Permita. Yo, bueno, al principio yo decía que era didáctico porque daba una enseñanza de cómo quería Dios que le hicieran las cosas como él quería. ¿Verdad? Pero decía, será, decía yo. Después dije yo, no, pero también dice, como hay elementos y dentro de aquí también dice que hay una parte donde, ay, perdón, es sobre los símbolos. Los símbolos, ¿va? Entonces yo decía que si era algo de una figura literaria, pero de símbolos, que decía cómo el Señor quería cómo le hicieran el arca, ¿va? La mesa, perdón, la mesa de los panes de la presencia. Yo decía con símbolos, ¿va? Como él platica él habla de cómo lo quería él y los detalles que él pone, ¿va? Y como usted dice, nos narra como él quería que fuera su mesa de los panes de la presencia. Entonces yo ahí sí me quedé, ahí sí me quedé confundida, porque decía, ¿de No, dónde? pero está bien, Miriam, está bien. Lo único que falta es esto. Primero tiene que, aunque no nos hayan dicho de que leamos desde el versículo 1, usted se da cuenta que no le quedan cosas claras porque no sabe, o sea, sí sabe que están dando lineamientos para la construcción de una Sí, mesa. Hay unos lineamientos, pero si usted se va para atrás y ve el versículo 1 del capítulo 25, dice tributos para la construcción del santuario. Entonces ya usted ya entendió que toda esta narración va a ser pues como lineamientos para la construcción del santuario. Y lo yo, que nos tocó leer entonces se trata de la mesa, o sea, en el santuario va a haber una mesa. Y luego, ¿quién está dando esos lineamientos? Pues en el versículo 1 dice, el Señor habló a uy, Moisés. sí. Yo Entonces, había pensado también en lo jurídico, ¿va? Porque son unas normas que él manda que se hagan, ¿va? Yo pensé jurídico, o sea, digo, puede ser ¿verdad? lineamientos jurídicos para el culto, Exacto, para porque el está hablando al santuario, ¿verdad? sí, Entonces, cuando sí, usted se da cuenta que esa mesa donde se van a colocar los panes, si usted se fija, lo más importante es que debe ser diseñada con materiales preciosos. sí, bien, así es. No es cualquier mesa de madera que usted va a poner ahí. Tiene que Ujú. ser, pero no es la mesa lo importante. La mesa es como el recipiente digno de colocar los panes, porque lo importante de la mesa va a ser no la mesa, sino los Sobre eso. panes. Aunque la mesa sea de materiales preciosos, pero es como un recipiente. Ya. Entonces, Sí, y esa mesa pertenece al santuario, ¿verdad? Entonces, sí. ahí va captando usted cómo Dios en su santidad, pues va a ir dando los lineamientos del culto, cómo debe de hacerse el culto cuando se dirigen a Él, pues debemos presentarlo mejor, ¿verdad? Porque es el Señor. Y los panes sin ácimo, ¿verdad? O sea, sin levadura. Panes de ácimo, quiero decir, sin levadura. Entonces, o sea, puros, ¿verdad? Lo más puro que pueda haber. Entonces, el género literario, pues, es una narración, siempre, como le digo, siempre va una narración, pero dentro de esa narración, nosotros vamos a descubrir el objetivo de esa narración. Y en este caso, pues, es el mandato, por decir, o los lineamientos para la construcción del templo
y en el mismo caso, en el templo va a haber una mesa y lo que nosotros leímos es cómo debe ser elaborada, es construida esa mesa. Pero lo importante no es la mesa, lo importante son los panes que van a ser consumidos y tocados únicamente por el sacerdote. Ya en el anterior vemos que hay mucha gente, pero no todo el mundo tiene acceso a este lugar. ¿Verdad? Bueno, veamos pues, luego tenemos más. Sí, después está después de eso, Eclesiástico, eclesiástico. sí. 15 del 1 al 8. Eso está entre los libros sapienciales, antes de los profetas. Tiene que ser tal vez Europa. Pero estas hojitas me cuesta pasarlas. Es en la parte de arriba, después de Salmos, usted va encontrando ahí, pero donde están los nombres es en la parte de arriba. Entonces no necesita ir hoja por hoja, sino que arriba, así como que fuera una baraja, va usted pasando las hojas. Lo que pasa es que digo que estas hojas son muy delgaditas de este eclesiástico es 15, ¿verdad? Sí. Eclesiástico 15. 15. Ah, del 1 al 8, ¿verdad? Del 1 al 8. Así hace el que teme al Señor. El que abraza la ley alcanza la sabiduría. Como una madre le sale al encuentro, lo acoge como una joven esposa. Lo alimenta con pan de inteligencia y le da de beber agua y le da a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Ella lo ensalzará por encima de sus compañeros y lo concederá la palabra en medio de la asamblea. En ella encontrará gozo y corona de gloria. Recibirá en herencia un nombre eterno. Los insensatos jamás la alcanzarán. Los pecadores nunca la verán. Está lejos de los orgullosos y los mentirosos no se acuerdan de ella. Ahí va. ¿De quién? Vamos a ver. ¿Qué género literario es ese? Pero primero siempre narrativo, como usted dice, va, siempre nos narran muy algo, bien, ¿verdad? muy bien. Y después Y de una luego, enseñanza, ¿cómo? como enseñanza, da una enseñanza de Pero corrección. ¿cómo está dando esa enseñanza, Miriam? ¿A través de qué? ¿De quién está hablando? ¿O de qué está hablando esa narración? Pues vamos a ver, ¿Cuál es el tema de eso? ¿De quién está hablando? que los beneficios de la sabiduría. Está hablando de la sabiduría. Sabiduría. Y para hablar de la sabiduría, ¿qué género literario utiliza? ¿Profético? Metáfora. Metáfora, sí. Porque está utilizando los alimentos, está personificando, está utilizando imágenes. Cuando usted dijo en la anterior que es cuando se utilizan imágenes, es una metáfora. Ya, sí. Y entonces, cuando es una metáfora, usted tiene que ver en esa metáfora a quién está personificando, o sea, la sabiduría está utilizando, o sea, para hablar de la sabiduría, en la metáfora utiliza a una mujer. Sí. ¿Fija? Entonces, esa es una metáfora. También utiliza imágenes de nutrición, de alimentos, ¿verdad? Y luego lo personifica como una mujer, o sea, la sabiduría es como una mujer que sabe utilizar estos alimentos y estas realidades para el bien, ¿verdad? Y también está, entonces ahí nos está enseñando a través de esa metáfora cómo se comporta la sabiduría. Está hablando de la sabiduría, fíjese bien, empieza a hablar de la sabiduría, pero
solo da una pequeña información y luego se va en la metáfora. Pero usted no tiene que olvidarse que está hablando de la sabiduría y que la metáfora es para que usted comprenda cómo actúa la sabiduría. Ya. ¿Qué dice? ¿Lo capta? Sí, sí, pero lo apunto porque Entonces se va a dar cuenta usted que el comportamiento de la sabiduría está dirigido a quienes buscan sinceramente la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando usted encuentra mentira, engaño, pues ahí no hay sabiduría, ¿verdad? Ahí habrá astucia, habrá manipulación, habrá otras cosas, pero no sabiduría, ¿verdad? Usted va sacando la conclusión a través de la metáfora. sí, es una enseñanza. Ahí sí que es una buena enseñanza, ¿va? De cómo debemos de tomar la sabiduría, ¿va? Como ¿Verdad? dice, como una madre que le sale el encuentro, ¿va? Coge como una joven esposa. Lo alimenta con pan e inteligencia y le da de beber agua de sabiduría. Y si apoya en ella, no vacilará. Sí, es cierto. Pero eso ya es una metáfora. Sí, 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 Entonces, cuando es cierto. usted entiende el género literario, usted entiende el mensaje. Ujú. Sí, pues, que a través de otros signos nos da él cómo debemos de hacerlo, Sí, ¿verdad? ¿Cómo entonces podríamos usted tomarlo? a través de lo que va a hablar de la sabiduría, usted tiene que distinguir que lo está haciendo a través de un género literario que se llama metáfora. Sí, Entonces sí, está utilizando imágenes de la mujer, de los alimentos, de los hijos, de la madre, de la buena esposa. Y entonces usted va encontrando ahí cómo es que funciona la sabiduría, con esas imágenes. sí. Siento que cada lectura que uno vaya a hacer, de ahí en adelante, va, buscar siempre el género y ver cómo nos manda Dios el mensaje. Así como la mayoría de evangelios me gusta porque, como decía un padre Manuel Lavar, ¿va? Mire qué personajes son, mire el contexto, dónde está, decía él, ahí sí tenía razón, ¿va? Que a veces eso solo leemos, pero no buscamos a todo lo que encierra ese mensaje, va para darnos lo que realmente hay que decirnos. Es cierto. Acuérdese que lo que intentamos es, intentamos es entender. Sí, Entonces sí, no solo es leer, sino que es sí, entender sí. también. Por eso, yo no sé si usted vio, vamos a ver, yo les envié eh, em, creo que fue el lunes o antes del lunes, creo yo, o fue el mismo lunes. Creo que les envié una introducción literaria a la Biblia. ¿No lo vio, Miriam? No, no, El no. chat. Bueno, lo voy a volver a poner ahorita. Aquí ya lo puse, pues, pero para que usted lo vea más, no lo busque, sino que lo encuentre. Eh, ya lo volví a pasar ahorita. Ahorita lo volví a pasar en su teléfono, en el chat. Ay, 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 ay. Ya Ya, lo ya, ya, ya. puse. Ya ¿Ah? llegó, ya llegó, ya me llegó. Ya estaba ahí, pero fue desde el lunes y por si se les pasó, porque después ya no lo ven, entonces lo acabo de volver a poner para que ayude un poco a lo que estamos haciendo ahorita. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya, ya. Ahora está Deuteronomio 24 del 1 al 4. Deuteronomio está entre el Pentateuco, está al principio, ¿verdad? El 24 del 1 al 4. Ya, ya está. El Perfecto. divorcio. Ajá. ¿Lo leo? Sí, por favor. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien, porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá una carta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Supongamos que ella, tras haberse marchado de casa de este, se casa con otro hombre, y que luego este segundo hombre acaba aborreciéndola también. Le escribe el acta de divorcio, se la pone en su mano y la despide de su casa. O bien que se muere este otro hombre que se ha casado con ella. En tal caso, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura.
sería una abominación a los ojos de Yahvé, y tú no debes hacer pecar a la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia. Hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí vemos que es una, ¿qué cosa? Legislación, es una norma. Jurídico, ¿ah? Yo Es puse jurídico. Yo puse muy jurídico. bien, muy Yo bien. puse jurídico, no sé. Perfecto, jurídico, género literario jurídico. Pues hay una norma establecida ahí, Sí, va. está una norma, ¿verdad? Una norma, pues ya vio que luego en el Evangelio esa norma es corregida por Jesús, ¿verdad? Sí, cabal. Esa Es, norma es corregida por Jesús porque le da otro sentido, porque aquí pues la pobre mujer, si le caía mal al hombre, le podía dar carta de repudio y ella se tenía que ir, ¿verdad? sí, Y luego sí. ya no podía regresar con él porque ya era impura, o sea, ¿qué culpa Al- tenía ella de caerle mal? sí. ¿Para qué se casó, dijo aquel? Pero ahí está el tema, ¿verdad? Entonces Sí, Jesús sí. dice, así no fueron hechas las cosas desde el principio, pero bueno. Ujú. Entonces Marilú acaba de entrar, qué alegre Ah, Marilú. qué alegre. Buenos días. Ay, es que me atrasé. Bueno, pues estamos, no sé si Marilú, si usted vio la sesión de lunes. De lunes. Es que el lunes, ¿se acuerda que el jueves pasado, por el tema de la voz, no pude dar clases, ¿se acuerda? Sí, sí. Entonces la grabé el lunes, les mandé invitación, pero nadie entró y la grabé. Pero lo que le quiero comentar es que les había dejado de la última vez estas citas para ir descubriendo los géneros literarios. Entonces la clase de lunes está con la primera parte de las citas y hoy estamos con Miriam en la segunda parte. Ok. Entonces, me gustaría que usted leyera, si tiene por ahí su Biblia, ¿la tiene por ahí? Sí, sí. Zacarías 7 del 4 al 8. Zacarías 7. Ok, ahorita Es voy. en la parte de arriba, ustedes van buscando los nombrecitos, se van ubicando. En el caso de Zacarías, pues es un profeta, ¿verdad? Un Sí. profeta Dentro menor. de los libros, dentro de los libros proféticos. Entre los menores, ahí vamos a encontrar a Zacarías. Es de los más chiquititos, porque ese tiene Ya le ya. encontré. Ahora, Perfecto. Capítulo 7, del versículo del 4 al 8. ok, dice, empieza, el título es Cuestión sobre el ayuno. Ah, muy bien. Y el 4 dice, Yahvé me dirigió la palabra en estos términos. Ajá. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles, cuando ustedes han ayunado y llorado los meses quinto y séptimo de estos 70 años, han ayunado de verdad por mí, y cuando comen y beben, no comen y beben en provecho propio, no conocen las palabras que Yahvé proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén y las ciudades que la rodeaban vivían en paz y estaban habitadas el Negev y la tierra baja. Ahí termina. Ah, Sí. me falta 8. Aunque termine en el 8, pero el 8 ya dice, el Señor dirigió la palabra al profeta Zacarías. O sea que ahí es otra palabra, ¿verdad? Porque primero en el 4 dice, el Señor Todopoderoso me dirigió la palabra. Ahí está personificando. ¿Qué género literario sería esos versículos que leyó Marilyn? Principalmente para mí es el género profético. Ajá, muy bien, es un profeta Zacarías. Sí, porque los profetas hablan en nombre de Yahvé. Perfecto, son la boca de Dios y entonces lo que están diciendo no es su ocurrencia o lo que se imaginan, sino es ahí el hecho de decir, di a la gente del campo y ahí ya hay un mandato, ¿verdad? Sí, Está implícito. Y hablábamos con Miriam que dentro de este género profético, a veces y entra otro género. ¿Encuentra usted ahí otro género en ese profético? vamos a ver, voy a repartir el libro del pueblo.
Cuando estos 70 años ayunaban y hacían duelo los meses quinto y séptimo, ¿lo hacían en mi honor? Cuando comen y beben, ¿no lo hacen en provecho propio? ¿No Recuerden, será, no es ah, didáctico también? Disculpe, Betsaida. No ¿verdad? será Ahí hay una enseñanza, hay ¿verdad? una enseñanza, sí. Siempre hay una enseñanza, pero para encontrar, para ubicar en el género literario profético la enseñanza, tengo que ver, entonces, el género es en general profético. Sí. Sí, Pero te dije que es género didáctico. género didáctico, y sí, género didáctico, hay una enseñanza. Y Sí. esa enseñanza, ¿cómo se transmite? ¿A través de qué género o qué forma utiliza el género? Cuando cuestiona, pregunta, Ah, ok. está haciendo preguntas directamente. Entonces aquí tenemos un género inquisitatorio, de Ah, inquisición, de preguntas. Ok. Esas preguntas no se tienen que quedar en el aire. Ahí es donde nosotros como lectores entramos al personaje. Entonces, aquí, cuando nosotros vemos este género literario donde entra el diálogo o las preguntas o los cuestionamientos, nosotros no estamos ajenos, somos el lector, por supuesto, y está el género literario de alguien que está narrando. Digamos, en el caso de este texto, es el profeta que nos está diciendo que Dios le ordenó que dijera al pueblo algo, algo. Y ese algo que está diciendo Dios al pueblo es a través de preguntas. Y entonces lo que está diciendo Dios, o sea, está preguntando, está inquiriendo, es cuando ustedes hacen ayuno, cuando ustedes hacen algo, ¿realmente lo hacen por mí o lo hacen por ustedes mismos? Es un cuestionamiento interesante, ¿o no? Sí, que tiene aplicación actual para uno también, ¿verdad? Perfecto. Ese es el objetivo de encontrar el género literario y encontrar cómo se va utilizando a veces la metáfora, ahora aquí la inquisición o el cuestionamiento, para preguntar, ¿realmente cómo haces las cosas? ¿Las haces por Dios o lo haces por ti mismo? Realmente cuando pides la paz del mundo, ¿la pides por el mundo o la pides porque tú estás con problemas? Realmente, ¿cómo es tu relación con Dios, verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que fijarnos muy bien en ese género literario. Cuando comen y beben, ¿no lo hacen en provecho propio? Y entonces, aquí entra ya en estas preguntas, en estos requerimientos entra otro elemento más, que es el de recordatorio, ¿verdad? O sea, el Shema Israel. Es importante recordarse lo que Dios hace y recordar sus palabras y recordar sus hechos y recordar todo lo que habla. O sea, no podemos quedarnos solo con esa palabra, sino que aquí el texto nos invita a recordar todo lo que Dios ha hecho y luego ver cómo nosotros solo vemos por nuestro propio provecho. Y realmente cuando ofrecemos un culto a Dios, realmente lo hacemos para Dios, realmente le estamos dando su lugar. Entonces, el género literario, al ubicarlo, nosotros ubicamos el mensaje y vemos que ese mensaje no solo está para ese diálogo de Zacarías con el pueblo del mandato, sino que es un mensaje que llega hasta mí hoy, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, veamos ahora Lucas 21 del 25 al 28. Ya nos vamos a los evangelios, ¿verdad? Al Nuevo Testamento. Ay, perdón. Ya. Lucas 21. Lucas 21. ¿Mm? ¿Ya?
Ya, ahorita lo de Lucas 21. No empieza desde el principio, sino nos lleva hasta el Lucas versículo 21. Lucas, sí, ya estoy. hasta Sí, el dice 25, al versículo 25. al versículo 25, que vamos bien, voy a ver, versículo 25. Ya, catástrofes cósmicas y manifestaciones gloriosas del Hijo del Hombre. ¿Eh? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Perfecto. ¿Qué género literario es ese? Básicamente es el evangélico, pues. Pero este género literario es el evangélico, claro, pero tiene una característica que Para la mí gente la utiliza. es género profético, lo que le llaman apocalíptico. Eso, apocalíptico, apocalíptico. Y entonces es cuando nuestros vecinos, amigos, hermanos protestantes, cada vez que ven estos bloqueos, la guerra en Irak, la guerra en el oriente y en el occidente, y entonces ven todas estas catástrofes y dicen, ya se acabó el tiempo, ya viene el Hijo del Hombre, ya. Y utilizan esto como caballito de batalla, ¿verdad? A cada ratito, pero si ustedes se dan cuenta, eso pasa cada rato. Pasó en la pandemia, pasó antes de la pandemia, pasó en el holocausto, y esto pasa cada rato. ¿Sí se fijan? Sí, y como usted lo mencionó la vez pasada, creo yo, utiliza lo que le llama la hipérbole, que dijo que eran exageraciones. Ajá. Y entonces acuérdense que el problema que tenemos hoy es que Hollywood también utiliza este género literario, pero el género literario de la Biblia no es el mismo de Hollywood. Ya. Entonces, e incluso ustedes se tienen que dar cuenta de que el género literario que utiliza no solo Hollywood, sino el mundo entero, este es un apocalipsis. Cada vez que hablan de un apocalipsis, hablan de una destrucción, ¿sí o no? Sí. Pero no es esa la interpretación en la Sagrada Escritura. El tema aquí es la parusía, o sea, el regreso de Jesús. Resulta que nuestra fe en el credo dice que ha de venir, va a venir. Y desde el principio, las comunidades esperaban el regreso de Jesús. El regreso ya no con una misión, sino un regreso glorioso, con su realidad divina que es, porque cuando Él estuvo entre nosotros físicamente, hoy está, pero está de una manera glorificada, pero cuando estuvo históricamente, en ese momento fue 100% humano, aunque era divino, dice Pablo, se despojó de esa divinidad porque no la vio como algo codicioso, sino que al contrario, dice Pablo, se anonadó, la dejó ahí, la dejó. Y se hizo uno como nosotros, no en apariencia, sino verdaderamente, realmente. Entonces, luego, cuando él en el proceso de la pasión, muerte y resurrección, él regresa al Padre. Pero él promete que va a regresar. Entonces, él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo y promete un regreso. Eso, las comunidades que se empezaron a formar lo creyeron y lo seguimos creyendo.
Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Nosotros estamos diciendo, o sea, nosotros estamos en lo que tú anunciaste, en lo que hiciste, creemos en que tú nos has redimido, salvado, y te estamos esperando, estamos preparados para tu venida. O sea, entonces, este texto que acabamos de leer, esta perícopa, porque no leímos todo el texto, se llama perícopa. ¿Se acuerdan a solo esos versículos que fueron 3? Pertenece al género apocalíptico, pero son los signos que preparan la vuelta de Jesús, no la destrucción del mundo, porque Dios no creó un mundo para destruirlo. Nosotros nos encargamos de destruirlo, no Dios. Ya nos podemos dar cuenta de eso, ¿verdad? Que la destrucción la hacemos nosotros, no necesitamos a Dios para destruirlo, ni necesitamos que los cielos y le pase el mar y todo eso, el oleaje, todo eso, pues pasan, hay eventos naturales muy fuertes, inundaciones, bueno, muchas cosas, terremotos, todo lo que ustedes quieran, pero eso forma parte de la creación desde siempre, eso no empieza ahorita. Empieza desde siempre, desde que se acomodaron las placas, o sea, el planeta está vivo, tiene que acomodarse, acoplarse, y entonces hay una serie de secuencias, porque lo único perfecto y eterno es Dios. Todo lo demás es creación, es criatura. Sin embargo, Dios no hizo la creación para destruirla, sino para glorificar. Entonces, el género apocalíptico tiene como finalidad utilizar una serie de signos para que nosotros, que se llaman signo de los tiempos, para que nosotros vayamos leyendo esos signos que nos toca vivir y luego pues darle la interpretación desde la fe, es lo que nosotros hacemos en la teología, interpretando desde Dios, desde la fe, cómo va ese proyecto de salvación y cómo va a llegar el momento de gloria de Jesús, ¿verdad? O sea que es el retorno a nuestra realidad. Pues nosotros lo decimos siempre en misa y en el credo lo decimos. Creo en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo. Y bueno, creemos que va a regresar nuevamente. Entonces, el género apocalíptico utiliza signos, utiliza imágenes que hay que interpretarlas desde el periodo que estamos viviendo, desde la época que estamos viviendo. Si nosotros nos vamos directamente al libro de Apocalipsis, que todo el libro está lleno de imágenes y de signos, ustedes se van a dar cuenta que esas imágenes y esos signos son como en clave, son claves. O sea, cada bestia significa un imperio, cada imperio que si tiene los pies de barro o los pies de plomo, van dando a entender la fortaleza de ese imperio. Y luego el desmoronamiento de todos los imperios, porque el único que va a gobernar al final de todo y de toda la historia es Dios. Pero ¿para qué? Para recrear la tierra, rehacerla en algo novedoso, y por eso si nos vamos a Apocalipsis vamos a ver la nueva Jerusalén y vamos a ver la descripción pues como nosotros podemos entenderla, con grandes imágenes de piedras preciosas, del oro, pues de todo lo que nosotros en nuestra pequeña humanidad tenemos como valioso, ¿verdad? Las joyas, el oro, la plata y todos esos minerales que son minerales, ¿verdad? Que son minerales muy bonitos, bueno, pero eso, creación de Dios también y que nosotros le hemos dado pues un exagerado valor. Acuérdense que hemos visto cómo a través de la historia, las cosas que le damos valor
y decíamos, hablábamos de un momento primitivo, la sal, pues la sal era más valiosa que cualquiera de estos minerales, ¿verdad? Porque la sal significaba la vida, significaba que los alimentos duraran. Entonces decíamos que el pago, la palabra salario viene de sal, o sea, se pagaba con la sal. Era muy valiosa. Hoy pues ya la tenemos por todos lados y entonces ya no, ya perdió ese valor. Pero así, el género apocalíptico nos va diciendo cómo todo va perdiendo valor en la vida. Lo único que permanece es lo único que puede permanecer porque no ha tenido principio ni tendrá fin. Todo lo demás es criatura, es creación y entonces efímera. Hoy existe, mañana ya no. No porque Dios la destruya, sino porque así es. Nosotros lo aprendimos desde el colegio, que el ser humano nace, crece, se reproduce y se muere. Eso es, todos los seres vivos es eso, ¿verdad? Entonces eso está más que aprendido y el género apocalíptico, pues lo ilustra con imágenes exageradas, por supuesto, y como enclave para que nosotros entendamos que no le podemos dar ni a esta vida ni a las cosas una interpretación o un sentido de eternidad, ni a nuestra realidad aquí en la tierra, pues no es nuestro hogar eterno, ¿verdad? No, no lo es así. Entonces el género nos va ayudando para que captemos eso. Y fíjense que es tan así que ese género literario se escribe para momentos de persecución, para dar esperanza. ¿Y cómo me van a decir ustedes? ¿Va a dar esperanza si está hablando de puras destrucciones y cosas que dan miedo? Bueno, pues es para eso, para decir, es que lo que pasa es que nada de lo de aquí es para siempre. Todo está muy bien que lo disfrutemos, lo vivamos, lo compartamos, lo acompañemos, todo lo que ustedes quieran, pero entendiendo siempre la ubicación que tiene en nuestra historia. Lo único que va a permanecer es Dios, y si nosotros hemos caminado con Él, diría Pablo, pues continuaremos con Él, porque de eso se trata la historia. Bueno, pues entonces todavía nos queda Daniel, que también es apocalíptico, Ezequiel, que posiblemente también. Entonces luego Cantar de los Cantares, que es un poema, un canto de amor, ese sería su género literario. Marcos, pues habría que ver que leerlo, ya eso les queda a ustedes los últimos 5 para que lo trabajen y lo compartan la próxima semana si Dios quiere. Así es que ya llegamos. Está bien interesante. Es importante, y le decía a Marilu, no sé si usted vio que envié, hoy se lo reenvié al chat, porque les envié yo creo que algunos sí lo vieron, porque algunos me dijeron que estaba muy interesante, la introducción literaria a la Biblia, un videíto que se los mandé esta semana al principio, el lunes, pero que se los volví a mandar hoy y ahorita Adela está diciendo que le gusta la clase, pues ella la oye después, pero creo que ha visto este tipo de video que les mandé. Hoy se los volví a enviar después del link para el curso, para que lo vean, porque les va a ayudar en el tema de los géneros literarios. Gracias, Betsy. Realmente no lo había visto, lo voy a ver entre un ratito. Vale, entonces que tengan un feliz fin de semana en la medida de las posibilidades, confiando en Dios y esperando que estas cosas se solucionen pronto. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Gracias por todo muy interesante. Sí, buenísimo. Sí, bueno. Vaya, feliz día.